¿Qué tal? Saludos amigas y amigos telespectadores, bienvenidos a nuestro último enclave local de la semana, turno para el gobierno local de la ciudad, turno para el grupo municipal del Partido Socialista. Está con nosotros Sergio Gómez, que es, como todos ustedes saben, delegado de urbanismo y candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista Obrero Español de cara a esa cita electoral que todos tenemos el día 28 de mayo, cita importante con las urnas. Sergio Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué valoración hacemos de este pleno celebrado el pasado lunes? A ver. Bueno, yo creo que fue un pleno bonito en el sentido de que, bueno, que llevábamos un punto que culminaba un procedimiento como era la integración y la declaración como personal fijo y personal a todos los efectos de este ayuntamiento. Bueno, un procedimiento que para 130 trabajadores y 130 familias era una cuestión muy controvertida. En 2015, bueno, pues nos encontramos con una empresa como Ecijanova, con 3.000 euros de capital social, y a donde se había llevado esa masa de trabajadores, teóricamente para no arrastrar las deudas de las empresas públicas que estaban en liquidación, lo cual lo que hacía era poner en riesgo a toda esta masa de personas, porque todas esas deudas iban ahí a una empresa que no tenía capital social. Bueno, en 2017 se hizo esa cesión global de activos y pasivos, por el que toda esta masa de trabajadores pues pasaba al ayuntamiento en condiciones laborales, con lo cual, bueno, pues ya era de aplicación pues el convenio del ayuntamiento, y digamos espantábamos ese temor y ese peligro de que, bueno, pues esas deudas pudieran acarrear incluso la expulsión de la entidad municipal de todos estos trabajadores. Bueno, después de toda esta historia se liquidó Ecijanova. Han sido ya multitud las sentencias que hemos tenido, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, que abogaban por la estabilización de estos trabajadores, y básicamente lo que viene a decir una directiva europea de 2022 era, mire usted, el indefinido fijo no fijo de plantilla no existe, o es fijo de plantilla o no es trabajador. Entonces hicimos esa declaración, que ahora, bueno, pues todos los grupos municipales la tuvieron a bien aprobar. Es cierto que ya esta aprobación era muy fácil, es decir, ya con todo el recorrido que ha tenido, todo esto pasó ya por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la subdelegación del Gobierno del Ministerio del Interior allá por el 2018, y por lo tanto, bueno, pues felizmente, bueno, pues pudimos culminar un procedimiento largo, tedioso, muy jurídico, en el que además han intervenido pues bufetes de abogados externos incluso, por la problemática de este asunto, y bueno, y hoy día, bueno, pues tenemos pues 130 trabajadores absolutamente integrados dentro del ayuntamiento, con todas las condiciones, al igual que los funcionarios, y por lo tanto, bueno, pues es de aplicación pues toda la normativa laboral del funcionario, con lo cual, bueno, pues una cuestión que quizás no es visible de cara al exterior, de cara al ciudadano medio, pero es fundamental para la tranquilidad y para la seguridad jurídica de aquellos que prestan los servicios públicos. Al final, un ayuntamiento se cimenta sobre su personal, sobre sus herramientas, sobre sus instalaciones, y es fundamental, bueno, pues que todo aquel que trabaja y que presta un servicio público, bueno, pues tenga la estabilidad laboral, emocional y familiar necesaria, bueno, pues para hacerlo en las mejores condiciones, ¿no? Este asunto iba por urgencia. Así es. ¿Había alguna que otra cuestión también en este capítulo, no? Sí, porque, bueno, allá por el mes de octubre se iniciaba, nos acogimos a un programa de empleo de la Junta de Andalucía, el Emplea Joven, que este año, bueno, pues este programa pues venía muy insuficientemente dotado. Aquí hemos tenido planes de empleo en 2016 y 2018, pues con casi 2 millones de euros, 1.600.000 euros, para una contratación de casi 150, 170 personas, que venían a desarrollar pues distintas labores, muy orientados a las personas con largas estancias en el paro, para jóvenes, pues, mujeres, es decir, potenciando aquellos sectores con mayor dificultad para encontrar trabajo, ¿no? Para venir a desarrollar bueno, labores de apoyo al ayuntamiento, labores de mantenimiento, de administración, de conserjería y demás. Bueno, pues en octubre recibíamos el Emplea Joven, y la sorpresa era que, bueno, que venía dotado con una cantidad que no es ni el 50% de lo que suponen los costes laborales de estas personas. Eran hasta 63 personas las que se podían contratar y no cubrían los gastos salariales. Al final hay sentencias que dicen que
ellos básicamente ponían una cantidad y había que completar tanto la cantidad necesaria para llegar a la misma categoría profesional dentro del ayuntamiento, es decir, un auxiliar que se contrata o un peón de jardinería, pues la Junta aportaba 800, 900 euros, pues hasta los 1.200 euros que tiene que cobrar, más los seguros sociales, más las retenciones, lo tenía que cargar el ayuntamiento. Estamos hablando de que el ayuntamiento ha tenido que garantizar casi el 50% del coste de este plan de empleo. Un plan de empleo que al final, bueno, pues es casi al 50% ayuntamiento, administración autonómica, cosa que nunca ha ocurrido y que ha provocado incluso que muchos ayuntamientos hayan renunciado a estos planes de empleo. Al final tienes que dotar en el capítulo 1 una cantidad muy importante y para algunos ayuntamientos pues inasumible. De la misma manera entendíamos que no se puede perder un euro que venga a empleo a nuestra ciudad, llámese formación profesional para empleo, llámese nuestros planes de empleo, y nos hemos acogido. Eso ha provocado, bueno, pues que tengamos que hacer una modificación presupuestaria, que era la urgencia que iba al Pleno, pues para garantizar los salarios, las retenciones y los seguros sociales de todas estas personas. Es lamentable, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a que la Junta de Andalucía pues haga políticas de empleo a costa de los ayuntamientos. Y lo que sí tenemos claro también es que en la medida de lo posible, mientras el Ayuntamiento de Écija pueda, pues nos va a dejar de perder un euro. Supone un esfuerzo, efectivamente, supone un esfuerzo, entendemos que es un esfuerzo que bueno, merece la pena, lo que sí solicitaríamos y pedimos, y yo creo que ha sido objeto de muchas peticiones, incluso en el Parlamento de Andalucía, que las políticas de empleo son de las comunidades autónomas, es decir, no podemos, al final, este tipo de programas cofinanciados es un caramelo envenenado para una administración local, que puede ser muy solvente o puede no serlo tanto. La mayoría de las veces no tanto. De hecho, hay muchos ayuntamientos que han renunciado, el mismo Ayuntamiento de Sevilla renunció, Alcalá de Guadaira, por ejemplo, también renunció a estos planes de empleo, hay ayuntamientos de la Sierra Sur que también han renunciado. El Ayuntamiento de Écija no ha renunciado porque entendíamos que podíamos cofinanciarlo, pero evidentemente al final estos son habas contadas, es decir, si el dinero que tendría que venir en políticas de empleo pues viene insuficiente y tenemos que dotarlo, pues lo estamos quitando de otras partidas presupuestarias de este ayuntamiento que seguramente también son necesarias, pero bueno, entendemos que también las personas en desempleo que pueden encontrar estos 6 meses de trabajo para sus casas, para sus familias, es importante y tenemos que asumirlo. ¿Alguna cuestión más del Pleno? Porque bueno, fue un pleno en el que se habló, bueno, pues fundamentalmente, efectivamente, para el tema de los puntos de encuentro y bueno, una cuestión controvertida, que yo creo que es necesaria, estamos todos de acuerdo en el que se dan en el día a día situaciones complejas y desagradables para familias que necesitan de estos puntos de encuentro, que se ha hecho en policía, se ha hecho en sedes judiciales y demás, y en eso estamos todos de acuerdo, que hay que darle dignidad a una cuestión tan cotidiana hoy día, es decir, es una cuestión a la que hay que darle una respuesta natural, con una cobertura jurídica y con el mayor de los consensos. El problema con las mociones es prácticamente el de siempre, ¿no? Que muchas veces parece que es la sensación que tenemos los ciudadanos, caen en saco roto, es decir, esto es algo que se va a solicitar a la Junta, ¿no? Para que se cree ese punto de encuentro y a ver si es verdad que las mociones sirven luego para algo y se traducen en algo positivo. Hay ¿no? alguna moción que se ha traducido en un hecho, en un plan, en un programa lo que ocurre es que cuando las mociones versan sobre competencias que tienen otras administraciones, pues al final es una declaración de intenciones, que al final son los llamados ruegos institucionales, son declaraciones en las que bueno, se manifiesta la voluntad de los grupos políticos representados en el Pleno, pero al final es otra administración la que posee los recursos, la que posee la potestad y por lo tanto, bueno, está bien que se solicite. Después que se traduzca a la realidad, pues esperemos que sea así y si no, pues seguiremos pidiéndolo, ¿no? Se interpelaba al gobierno local de la ciudad en ese capítulo de ruegos y preguntas por parte de los grupos de la oposición sobre diversas cuestiones de interés. ¿Alguna que quiera responder especialmente? Bueno, hubo un grupo que preguntó pues por la casa consistorial. Yo creo que es un tema que además ahora en la próxima campaña electoral vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Del deseo de todos y del compromiso de todos por cofinanciar. Usted dijo el otro día en rueda de prensa, en la propia Plaza de España, que este es un tema que está, digámoslo así, perdón por la expresión, en el tejado
de la Junta de Absolutamente. Andalucía, es decir, que No. la Junta es la que tiene que acelerar Nosotros el cuando proceso. nos han mandado, A ver, ¿cómo está el tema? cuando nos han mandado un reformado de proyecto o una liquidación de obra, la hemos aprobado a la semana siguiente. Es decir, ¿qué deseamos? Bueno, pues quien tiene la potestad para licitar ese proyecto, quien tiene la potestad para hacer una encomienda de gestión a Traxa, quien tiene la potestad para arrancar esas obras es la Junta de Andalucía. Lamentablemente ya nos gustaría ser dueños y decisores. Porque es una obra, recordemos, de la Junta de Correcto, Andalucía, es una- cofinanciada por el Ayuntamiento cofinanciada de por el Écija. Ayuntamiento y a su vez el importe de la Junta cofinanciado por fondos FEDER. Bien. Con lo cual, al final, bueno, pues nosotros somos, digamos, Paganini en la parte que nos corresponde y técnicamente se nos ha solicitado colaboración cuando la hemos tenido que ofrecer en cuanto a los estudios geotécnicos, los estudios arqueológicos, y se ha hecho todo con una normalidad absoluta. Todos recordamos que desde el año 2019 que se resuelve el contrato con Dragado, con la nefasta Dragado, que estuvo durante 2 años, bueno, pues riéndose de todos los ecijanos, sin querer hacer la obra. Bueno, pues el compromiso en aquel momento de la Secretaria General de Vivienda de la popular Alicia Martínez era que en un plazo de 6 meses, 10 meses, bueno, pues tendríamos la reedición del proyecto y la nueva licitación. Bueno, llegó la pandemia, pasó 2020, tuvimos un año complejo y a partir de ahí, bueno, es que los pasos que se han dado han sido absolutamente nulos, insuficientes. Se aprobó un reformado del proyecto y ese reformado del proyecto abría las puertas o a una nueva licitación, a un nuevo concurso público o a una encomienda de gestión. De hecho, el verano pasado asistieron a Écija personal técnico de Traxa para hacer un reestudio, puesto que como era una obra, digamos, abandonada, una obra que ya había tenido una licitación previa, pues podía salir en auxilio la empresa pública Traxa, en auxilio de la Junta de Andalucía, un medio propio de las comunidades Que autónomas. es probablemente La solución lo mejor que nos podría pasar. es la solución. ¿no? De hecho, nosotros que Traxa asumiera claro, la de ejecución de la obra. De hecho, bueno, Traxa hizo la restauración del acceso monumental del Palacio de Peñaflor. Traxa ha hecho la línea eléctrica de Écija-Villanueva, es decir, es una empresa pública que utiliza además medios materiales y medios locales, utiliza mucha mano de obra local y, bueno, y garantía, es una entidad pública y es garantía de finalización de las obras. Se personaron aquí en Écija, estuvieron haciendo el análisis de la obra y demás, pasaron toda la documentación que estimaron oportuno con evidentemente la nueva valoración del coste de las obras a la Junta de Andalucía y de entonces pues estamos esperando. Es verdad que hemos hecho muchísimos intentos de comunicación con la Junta de Andalucía y bueno, básicamente lo que nos trasladan es que no se va a resolver esto en poco tiempo. Entendemos que hay un proceso electoral, pero lo que entendemos es que hay ya un hartazgo de la ciudadanía, de que ve cómo pasan los años y además con el riesgo de progresivo deterioro de esa estructura. Hay una estructura que está apeada, que está consolidada, que tiene unos andamios, pero que está a cielo abierto, es decir, que la degradación de ese edificio es permanente. Ya nos gustaría al Ayuntamiento de Écija poder decidir sobre la Casa Consistorial como pues decidimos sobre la Plaza de Santiago, sobre el Carmen o sobre el Mirador de Peñaflor, una obra municipal que gestiona desde el Ayuntamiento y que tanto los marrones como los algodones pues se los come el Ayuntamiento. En este caso pues estamos atados de pies y manos de la Junta de Andalucía. ¿Qué le pedimos? Usted dijo el otro día celeridad. que el Ayuntamiento estaba dispuesto a es que yo buscar creo fondos europeos para asumir la obra. Está claro. Pero eso es posible. Es decir, posible. pero es la obra posible, no es de la Junta. es posible si hay un pronunciamiento de la Junta de Andalucía en el que, oye, pues en un momento dado, pues desiste de acometer estas obras. Esperemos que no. Yo creo que es una obra y la historia de este edificio, con un convenio marco del año 2006, bueno, pues el compromiso de la Junta de Andalucía entendemos que siempre ha estado ahí y tiene que seguir estando. Ahora bien, tampoco podemos tolerar que se tome como rehén a la ciudadanía de Écija. Es decir, no podemos tolerar que se rían de los ecijanos y que los plazos se dilaten a conciencia. Si los plazos se dilatan a conciencia, bueno, pues el Ayuntamiento tendrá que valorar, y eso lo estamos valorando muy seriamente, bueno, pues ir a fondos europeos en algunos de los programas de rehabilitación de edificios públicos, el último denominado PIREP,
en el que bueno, pues se puede plantear una intervención para que sea cofinanciada directamente por fondos Next Generation, con una parte importante del ayuntamiento. Si el ayuntamiento al final tiene que cofinanciar, si es que el ayuntamiento lleva poniendo en su presupuesto durante años esa partida y no se consume. Porque además hay otra cuestión que en muchas ocasiones, ¿no?, se ha hablado ya sobre este tema. Hasta que no se le meta mano al ayuntamiento de Écija, hasta que no finalice el proyecto y veamos que aquello es ya una feliz realidad para todos los ecijanos, el nuevo edificio consistorial, no se le puede meter mano a la plaza. Es otro problema que tenemos, evidentemente. Estado que presenta la Plaza de España. Yo creo que son dos problemas que están en la piel de todos los ecijanos, que todos los ecijanos se avergüenzan de esas dos cuestiones, nos avergonzamos todos de esas dos cuestiones, pero lamentablemente una cosa tiene que ir detrás de la otra. Es decir, si la casa consistorial entra en obra en un periodo de 6 meses, el plan de seguridad y salud de la obra de la casa consistorial establece que Virgen Miguel de Cervantes y Plaza de España son lugares de obra, por lo tanto no puede haber ningún impedimento que impida pues la entrada de grúas, camiones, ferralla, hierro y demás. Un pequeño, Sergio, ejercicio de memoria. Si la obra del ayuntamiento empieza mañana, si todo va bien, ¿cuánto tiempo de ejecución de la obra tenemos por delante? La ejecución tiene 24 meses en proyecto. 2 años. 2 años. 2 años. ¿Qué ocurre? Que a partir del comienzo, 2 años, si todo va bien, evidentemente. Claro, él tiene 2 años, si bien, y está claro, y eso también lo contempla el plan de seguridad y salud de la obra de la casa consistorial, bueno, pues hay una fase que es, digamos, muy potente, que es la fase de cimentación, de estructura, de cerramiento, digamos que es una fase de obra, de ladrillo, de hormigón, de viga. Y después hay una cuestión que ya se dilata casi 1 año prácticamente, que es revestimientos interiores, iluminación, fontanería, telecomunicaciones, aseo, de tal manera que ya sí permitiría el empezar una intervención en la plaza. Por eso nosotros ya estamos trabajando en el diseño de la plaza. Se abría, cuando estábamos todavía con la obra de la casa consistorial en planta con dragado, se abría un proceso participativo, lo recordaréis, para que la gente manifestase cómo veía ese salón, qué imagen debería de recoger, qué aportaría, cada uno desde su entendimiento, desde su... Siempre y cuando que fueran cosas viables, es decir, el salón no es la imagen idílica que todos recordamos, cada uno de los 70, de los 80, de los 90, cada uno con sus problemas, es decir, el salón tiene un análisis actual y tenemos un parking subterráneo, tenemos una entrada y una salida, tenemos un anatatio que proteger, y después hay cuestiones de funcionalidad que tenemos que valorar, es decir, ¿queremos que el salón siga siendo una rotonda? Entiendo que no, entiendo que al igual que lo sufrieron procesos de transformación importantes, pues la Plaza Nueva en Sevilla, las Tendillas de Córdoba, San Juan de Dios en Cádiz, es decir, una pacificación del centro de la ciudad en la que se tiene que compaginar pues la funcionalidad de la misma, es decir, una plaza que se use para vivir, no llenarla de impedimentos que impidan porque se celebre la Feria del Libro o que se pongan los palcos de Semana Santa, es decir, una plaza que funcione para la vida de la ciudad, pero que guarde respeto al entorno, porque no nos olvidemos que el problema de la plaza no es la plaza solamente. La plaza es la plaza por el entorno que tiene, entonces no podemos restarle protagonismo a las fachadas de San Francisco, Casa Consistorial, Mirador de Peñaflor, Mirador de Benamijí y demás. Por lo tanto, es una cuestión controvertida que estamos trabajando desde ya. Ya hay algún boceto de arquitectos que durante la pandemia, pues han tenido bien incluso avanzar alguna idea de lo que pudiera ser el salón. Caben muchas posibilidades, muchas ideas, pero qué duda cabe que en el momento que se dé el pistoletazo de salida a la casa consistorial, el diseño de la plaza tiene que estar sobre la mesa, porque tiene que ser una cosa para probar y para empezar después. Este próximo mandato del 23 al 27 tiene que ser el mandato de la recuperación del salón y de la casa consistorial. Y estamos plenamente convencidos de que lo podemos hacer. Y estamos plenamente convencidos porque además hemos visto cómo arquitectos ecijanos le han dado una dignidad y un señorío a emblemas como le va a dar a la Plaza del Carmen, Santiago recientemente
abiertas. Santa Cruz, San San por Juan, ejemplo. San Puerta Gil, Osuna, Puerta Osuna, que fue realizar un nuevo enclave. Si es que tan porque, difícil no era. Claro, entonces, como tenemos esa materia prima y está absolutamente contrastada de que saben, que conocen la ciudad y que son capaces de rescatar esa sensibilidad, lo que estamos esperando es que la Junta empiece con la Casa Consistorial, que nosotros aprobemos esa cofinanciación y a partir de ahí a ponernos a trabajar en la ejecución de esa plaza. ¿Alguna cuestión más relacionada con el Pleno y con ese capítulo de interpelaciones al Gobierno local? ¿Alguna otra cuestión que quiera responder? No hubo cuestiones de quizás mucha enjundia en cuanto a ruegos y preguntas, alguna cuestión relacionada... Bueno, sí, le quiero preguntar, por ejemplo, por esa gran parcela en la que Mercadona construirá un gran supermercado, ¿no? Ronda del Ferrocarril, ha venido los emigrantes y se le ha preguntado al gobierno local en las últimas semanas en diversas ocasiones por este asunto. Ya ha dicho usted en alguna que otra ocasión que la correspondiente o la pertinente licencia de obras ya se concedió en su momento y que los tiempos, imagino, los marca Mercadona. Yo creo que lo que ¿O hay alguna otra cuestión que se nos escapa? No, hay una cuestión que es la desinformación, y yo creo que lo que no se puede hacer es desinformar a los vecinos, y hay que tener un mínimo de coherencia y de responsabilidad en las cosas que hacemos, que para eso nos eligen los ciudadanos, ¿no? El tema de Mercadona, hay una licencia desde el 13 de enero en vigor, tienen 6 meses para arrancar las obras, es una cuestión interna que tienen, hay un proyecto básico que está aprobado, es una primera fase de ejecución del hipermercado que está aprobada, y a partir de ahí, bueno, pues ellos están barajando sus tiempos. Yo entiendo que están dirimiendo con la propiedad del solar, bueno, pues cuestiones, no sé si económicas o de funcionamiento, y a partir de ahí, bueno, pues a nosotros, prensa de Mercadona, lo que nos han dicho es que las obras van a empezar, pero que están barajando un poco el arranque de las mismas. Es cierto que tienen hasta 4 hipermercados proyectados con licencia en un entorno de casi 40 kilómetros, y entiendo que, bueno, que están en su dinámica de arranque de las obras. Y todo lo demás es ruido innecesario. A mí me hace mucha gracia cuando la portavoz del Partido Popular, bueno, pues pregunta por esta cuestión reiteradamente, y sin embargo no le preocupa si el propietario de Caleros 12 empieza su obra, o el de Empedrada 42, no entiendo. Lo que sí podría hacer es, por ejemplo, es solicitar en Industria que nos den la autorización ya del uso de los centros de transformación del E39, y podemos quitar esa valla y habilitar esa zona verde que ya está construida, que está, pues, para que el ayuntamiento pueda recepcionar y esos juegos infantiles se puedan usar. Eso sí lo puede hacer. Ahora, crear ruido o intentar malmeter creando una sospecha que no es tal, entendemos que si no es este mes será el siguiente cuando empiecen las obras. De hecho, ha habido incluso medios independientes que se han dirigido a prensa de Mercadona, y prensa pues dice que están reorganizando un poco el arranque de las obras. Son obras de un importante coste, de 1 año de duración, y por lo tanto, bueno, pues dentro de la libertad de cada ciudadano, cada empresa, con una licencia en vigor, bueno, pues esperemos que empiecen cuanto antes, porque también lo deseamos nosotros, somos los primeros interesados en que ahí empiecen las obras, que esa caries que había urbana en esa zona, bueno, pues se colmate. Sabéis que además a la espalda del parque de autocaravana va una gran zona verde, un parque que además va a tener una zona canina, va a tener una zona de calistenia para entrenamiento deportivo, una zona infantil, con lo cual esto va con el plan Actúa, hasta ahora mismo en desarrollo el proyecto, y bueno, y se le va a cambiar, pues en cuestión de 1 año va a cambiar la piel de toda esa zona, que como todos recordaremos era, bueno, pues los antiguos silos, y un solar bastante degradado. Entramos en la recta final, portavoz, pero hay que aprovechar también su presencia en su condición, naturalmente, de delegado de urbanismo, para preguntarle por algunos proyectos del Plan Contigo que entran ya de lleno en la recta final. Por ejemplo, el más inmediato, la Plaza de Santiago. Sí, bueno, de hecho ya se abría al tránsito peatonal, y la verdad que el resultado, ¿no?, ha sido espectacular, y yo creo que es algo tan notorio, porque quizá otras intervenciones que han mejorado este tipo de espacio, como se hizo en Santa Cruz, que de una naturaleza muy similar. San Gil es una plaza quizá más abierta, pero Santiago, el hecho de ser esa calle que desemboca en ese ensanche y otra vez se estrecha, con esa cruz en medio, con una fachada tan potente como la de Santiago, con la torre prácticamente anclada en la plaza, yo creo que le ha dado una vista y una notoriedad tremenda, que además hace, bueno, pues que nos podamos plantear que sea un escenario, pues, para el flamenco en los barrios, para las artes escénicas en las plazas. Yo creo que
que es un enclave que va a dar mucho juego, muy bonito, además utilizando materiales como el canto rodado, que es un material histórico de nuestra ciudad. Y bueno, el Carmen va ahora también. Finaliza la semana que viene, también va a ser, porque además el Carmen tiene la peculiaridad de que es un espacio prácticamente casi inventado, es decir, la Plaza del Carmen no existía, era una calle en la que pasaba prácticamente por la misma fachada de la iglesia y generaba problemas pues, ante cualquier evento eclesiástico, un funeral o una boda y tal, pues todo el mundo tenía que esperar al otro lado de la calle y demás. Bueno, pues lo que se ha hecho es darle esa condición de peatonal a Fuentes de Andalucía. Se ha abrazado todo en una plaza y yo creo que va a ganar también la fachada del Carmen. Y por supuesto el Mirador de Peñaflor. El Mirador de Peñaflor es una obra, bueno, también en nuestra plaza de España. Era quizás la tercera caries existente en nuestra plaza mayor tras la Casa Consistorial y la propia plaza. Es un edificio municipal que costó mucho el desalojarlo, el apearlo, consolidarlo, se buscaron los fondos para poder rehabilitarlo. Una obra que no ha estado exenta de problemas, porque bueno, es una obra, un vano muy estrecho, tenía bastante caída, había que micropilotar el edificio, pero que ahora ya se va a empezar a ver cómo ha cambiado la piel, tiene unos forjados nuevos, se va a volver a la estética que tenía en el año 34 antes del incendio, no a la estética del bloque de pisos que parecía. Era un mirador aporticado, abierto, un lugar espectacular pues para albergar la oficina de turismo y para que sea el primer lugar que pisen los ciudadanos cuando entren en Venecia. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo se restauran esas estatuas, se colocan y tendremos un edificio plenamente restaurado. Permítame que le pregunte por otro proyecto del Plan Contigo al que diversos grupos de la oposición se han referido durante los últimos tiempos, porque es verdad que se ha anunciado más de una ocasión su puesta en marcha, pero al final, de momento, no sabemos nada de los bonos al consumo. Pues ¿Para sí, cuándo? Pues sí, mira, esta mañana precisamente lo comentábamos con intervención, simplemente está a falto de informes de intervención, de informes económicos, la partida está ahí, la dotación está ahí, la pasarela de pago también está ahí y tenemos que ponerlos en marcha. El Plan Contigo ha originado una inversión de casi 6 millones de euros en distintas áreas y en cuanto a obras, en cuanto a adecuaciones y demás, pues teníamos un montante de casi 4 millones de euros. Eso supone, para que nos hagamos una idea a los ciudadanos, que la Diputación de Sevilla ha invertido en Écija lo que el Ayuntamiento de Écija puede invertir cada año 3 veces en un año. Es decir, eso también genera problemas a la hora de la gestión administrativa de todo eso. Hay que aprobar muchos pliegos de administración, muchos pliegos técnicos, muchas adjudicaciones, muchas mesas de contratación y hay un caudal y hay un seguimiento. Es decir, todavía tenemos Plaza de Bastos, una intervención en Plaza de Bastos pendiente, la intervención en el matadero municipal para centro de formación y los bonos comercio. Por lo tanto, bueno, pues tendrán que salir ya. Evidentemente, intervención pues también tiene su trabajo ordinario y tendremos que sacarlo ya, pero es cierto que esa tardanza, que ya nos hubiera gustado que fuese antes. También estuvimos hablando con la Asociación de Comerciantes y ellos también nos trasladaron que, bueno, que la Navidad no Había era... que buscar que la Navidad, fecha adecuada, claro, ¿no? La Navidad no era interesante para esta cuestión porque Navidad, pues el comercio, pues digamos, funciona bien. En enero están las rebajas, febrero. La idea era que en esa ventana de tiempo de marzo a abril pudieran salir para, bueno, pues después de mayo ya empiezan otra vez las ferias, empieza la ropa de verano y demás, bueno, pues para que en ese periodo de marzo a abril pudieran estar disponibles. Es el objetivo y sigue estando sobre la mesa. Recta final ahora sí, y en clave también preelectoral, naturalmente le hemos preguntado, ¿no?, a los portavoces y tal. Bueno, pues imagino que son semanas de un trabajo frenético, ¿no, señor Gómez? Pues sí, la labor además en el ayuntamiento y claro, la labor también como candidato. Habemos lista electoral, ya imagino que más pronto que tarde también en el horizonte cercano a la presentación de la lista del PSOE, pues todas estas cuestiones, ¿no? Como bien dice, bueno, pues son momentos de muchísimo trabajo, independientemente del trabajo que tenemos en la gestión, que además, como vengo a decir, no dejamos de sacar obras y servicios y contratos y cuestiones municipales, es nuestra obligación, pero también tenemos que, bueno, sacar tiempo de donde no lo hay, pues para todo lo que comporta pues una candidatura, un proceso electoral, que además yo creo que es un momento fundamental para la ciudad. Nosotros en 2015 nos encontramos con un ayuntamiento tremendamente endeudado,
en el que no podíamos solicitar casi ni subvenciones. Y 8 años después, el espacio que se abre y el futuro que se abre a Écija es tremendo. Hay suelo industrial, tenemos un ayuntamiento saneado que está pagando por debajo de 30 días, en 2015 se pagaba casi a 200 días. Tenemos planes de inversión aprobados ya, es decir, el plan de sostenibilidad turística en destino, el plan del río, son casi 8 millones de euros que van a venir a Écija, sí o sí, por lo que se ha trabajado en estos años. Y tenemos la posibilidad, gracias a ese saneamiento de las cuentas del ayuntamiento, pues también de afrontar proyectos de cofinanciación importantes. Por eso hablamos de ir a por la casa consistorial, por eso nos comprometemos que vamos a arreglar el salón, porque el ayuntamiento ahora da esa posibilidad de seguir progresando, de seguir invirtiendo en la ciudad, de mejorar los servicios públicos. El contrato, por ejemplo, de RSU y limpieza viaria que llevaremos próximamente a pleno, pues va incrementado muy importantemente porque así lo necesita la ciudad y porque así nos lo demandan los ciudadanos, y lo podemos hacer porque el ayuntamiento está muy saneado. Ya digo, es un momento importante, el momento que vive la ciudad de Écija a partir de este año 2023 es un paso de gigante que puede dar para alcanzar las cotas de ciudades medias del centro de Andalucía a nivel de inversión, a nivel de prestación de servicios, a nivel de notoriedad en la comarca y de presencia en las instituciones, y la verdad que tremendamente ilusionado, por supuesto, también en la conformación de una lista electoral que se presentará en las próximas semanas, que ya está cerrada y que bueno, pues va a conjugar pues savia nueva con experiencia, con gente que sale de las asociaciones, de las empresas, de los autónomos de esta ciudad, de los colectivos sociales, de los colectivos deportivos, en definitiva gente que viene a aportar, a trabajar por su ciudad, y yo me siento orgullosísimo y honrado por ese paso adelante que dan. Sergio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Para cerrar este capítulo de valoraciones, muy especialmente, o sobre todo, ¿no?, fundamentalmente sobre el pleno celebrado el pasado lunes, y también para abordar naturalmente otras cuestiones que son de plena actualidad en nuestra ciudad. El mes que viene, si Dios quiere, más aquí en nuestro espacio en Clave Local. A todos, como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada. Un cordial saludo. Buenas noches.